Masejet Babakamá Daf Nunjet Amud Alef 58a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Naflale Gina Benehenet Meshalemet Mashenehenet. Mencionamos hace 2 clases en la Mishnah el siguiente caso. Un animal que por decir pertenece a Reuben cae accidentalmente, o sea, sin intención, dentro de una tierra, de un campo, de un jardín que pertenece a Shimón. Y cuando cae encima de unas frutas, de tal manera que le causa un daño a las frutas de Shimón. En este caso nos dice la Mishnah, Reuben no necesita pagar el valor del daño que le causó Shimón. ¿Por qué? Porque ese daño fue accidentalmente, se fue sin intención, es como fuerza mayor. Pero sí es necesario que pague el valor del beneficio que obtuvo el animal de Reuben. ¿Sí? Y la Gemara va a explicar ahorita un poquito más. Dice la Gemara, Amar Rav benechbeta. Avalachla afilu mashenenet ena meshalemet. Leimar Rav letame de Amar Rav hayala shelo tochal. Hambre ajiashta emur de Amar Rav hatam hayala shelo tochal eja de itazgahi. De matzi amar leimare de pere lo meshalamna. Hayala shelo tochal. ¿Sí? Leazu que hi achrine de ptire le shalume mi amar. Ela lo mi baya kamar. Lo mi baya achla de meshalemet mashenenet. אבל נחבטה אימה מבריח חרים מנכסי חברו הוא, ומה שנהנית נמי לא משלם כמשמען. ואימה חינמי, מבריח חרים מנכסי חברו מדעתו הוא, היי לאו מדעתו, הינמי מבריח חרים מנכסי חברו דלת לפסדה, היי אית לפסדה. Escuchen bien. Viene Rav y nos dice que todo lo que la Mishnah nos dice de que en este caso que mencionamos, el dueño del animal, o sea, Reuben, no tiene que pagar el valor del daño, sino nada más el valor del beneficio, que obviamente es menor al valor del daño, ¿sí? El valor del beneficio que obtuvo. Es únicamente cuando el animal cayó al jardín de Shimón, cayó encima de unas frutas y se golpeó encima de las frutas y causó que se dañen las frutas. Y eso causó que se benefició el animal en que no se lesionó. Porque si no se hubiese pegado directamente con el piso, se hubiese herido. En este caso, es que decimos que a pesar que le causó un daño a las frutas y las dañó, no tiene que pagar el valor de las frutas, sino únicamente el beneficio que obtuvo, que es la salvada de la lesión que iba a tener. Así nos dice Rav. Deduce la Gemara, Mashma, según esto, que en un caso que se cayó el animal accidentalmente y el animal, aparte de caerse encima de frutas, también vino y después que comió frutas, mashma que en este caso va a estar exenta. Otra vez, ¿qué Rav nos dice que cuándo va a estar exenta de qué? Va a estar exenta de pagar, inclusive por el beneficio, por el placer que tuvo. ¿Sí? Aparentemente así es. Otra vez, ¿qué Rav nos dice? Que todo lo que nos dice la Mishnah, que tiene que pagar por el placer que tuvo, por el beneficio que obtuvo, es únicamente cuando se cayó encima de unas frutas, dañó las frutas y las frutas le evitaron que se lesione. ¿Sí? Mashma que en un caso que comió las frutas, se cayó accidentalmente y después vino un animal y comió las frutas, en ese caso va a estar exento no nada más del valor del daño, sino también del beneficio. Pregúntale a Gemara, ¿cómo puede ser que va a estar exento de pagar en este caso? Ni daño, no tiene que pagar ni daño, ni beneficio, ni el provecho. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, sí. Rav letame. Esto cuadra con Rav, con lo que dijo en otro lado. Rav dijo respecto, ¿sí?, a un animal, ¿sí?, que empezó a comer frutas de otra persona. Comió tanto, que se enfermó y al final el animal se murió. ¿El dueño de las frutas tiene que pagar o no tiene que pagar? Dice Rav, está exento el dueño de las frutas de pagar. ¿Por qué? Porque le puede decir al dueño del animal, Hayala Shelo Tochal, ¿qué culpa tengo yo? Eso no es mi culpa. Tu animal decidió comer. O sea, lo que el animal decide comer no tiene que ver conmigo. Entonces, ¿quién le pidió debería de tu animal no haber comido? Y no le hubiese pasado nada, no se hubiese muerto, no se hubiese enfermado de tanto que comió. Entonces, por eso está que en ese caso, exento. O sea que vemos que Rav opina que la persona puede decir sobre el animal que si comió, no es culpa mía. Culpa de ella, del animal que comió. Allá la Shelo Tochal. Sí, ella debería de qué? De no haber comido, por eso estoy exento. Dice la Gemara, aquí también podemos decir lo mismo. Si el animal vino y cayó accidentalmente, a pesar que cayó accidentalmente y todo, pero ella después vino y comió, está exenta de todo. ¿Por qué? Porque el dueño puede decir, allá la Shelo Tochal, es problema de ella. Ella podría haber no comido. Si ella comió es decisión de ella, es culpa de ella, entonces no tengo que pagar nada. Sin embargo, pregunta la Gemara, no entiendo que me estás conectando los dos casos. Todo lo que dijo Rav
es en un caso que el animal mismo fue perjudicado. Que el animal mismo comió muchas frutas de otra persona y eso le causó un daño al mismo animal. Y en este caso es que Rab nos dice que el dueño de las frutas le puede decir al dueño del animal, no te voy a pagar, ¿por qué? Porque es culpa de tu animal, porque tu animal fue la que decidió comerlo, tú tenías que haberlo cuidado, tú o tu animal, lo que tú quieras, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero aquí, que el animal que hizo no se dañó a él mismo, sino dañó a otras cosas. ¿Cómo tú me vas a decir que le puede venir y decir el dueño del animal, allá la sheloto jalo, eso no es mi culpa? ¿Cómo puede venir el dueño del animal y decir, no es mi culpa que comió mi animal tus frutas? ¿Cómo que no es tu culpa? Es tu animal, tienes que cuidarlo. No me cuadra lo que está diciendo. Por eso la Gemara se retracta y dice, no, definitivamente, cuando Rav vino y nos dijo que nuestra Mishnah está hablando en el caso que Nechbetá, que fue golpeada encima de frutas, no nos viene a decir que solo en este caso aplica esto de que tiene que pagar por el placer, por el beneficio, sino también en este caso, afilo en este caso, y explico. Dice la Gemara, no hay duda que si el animal cayó accidentalmente y comió, no hay duda de que en ese caso no tiene que pagar por el valor del daño, porque es accidentalmente, nuevamente es accidentalmente, no, pero sí tiene que pagar ¿por qué? Por el beneficio de la comida que tuvo. No tiene que pagar el valor por decir, para que entendamos el caso, el valor de 1 kilo de fruta cuesta 100. Pero el beneficio que tuvo el animal es que se llenó, pero llenar al animal cuesta 50. Entonces, en ese caso, ¿cuánto tiene que pagar? 50, por decir. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el beneficio y el valor del daño. ¿Sí? Como ejemplo lo digo. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, lo que Rav se refiere a decir es, no hay duda de que si el animal cae accidentalmente y come, de que tiene que ¿qué? De que no tiene que pagar por el valor del daño, pero sí va a tener que pagar por el beneficio, eso es seguro. Lo que nos viene a enseñar Rab es que también en el caso que no comió y solo cayó y eso causó que dañen las frutas a través de la caída, también en ese caso hay que pagar. O sea, es un hidush, también en ese caso. Pero obviamente que en el caso que comió, que va a tener que pagar. ¿Pero qué? Únicamente todo lo que tiene que pagar aquí es Mashenenet porque cayó accidentalmente. ¿Sí? ¿Y por qué es un hidush de que tiene que pagar en el caso que se cayó? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el dueño de el dueño del animal le puede decir al dueño de las frutas, a Shimon, Rubén le puede decir a Shimon, mira, Mabria Harim Inixeja Veró, tú hiciste una gran mitzvah. Tú eres como si fuese una persona que se metió un león a la propiedad de otra persona y vino otra persona, vino y salvó al león. Una mitzvah grande. ¿Sí? O sea, aquí también tú dañé tus frutas y todo lo que tú quieras, ¿pero qué? Pero hiciste una mitzvah grande, que salvaste, evitaste de que mi animal se lesione. Entonces tú eres como si fuese, Mabria Harim Inixeja Veró, es como si fuese que tú escapaste, sacaste un león de mi propiedad. Como si, que no me causa un daño a mi propiedad. Aquí también, a través de tus frutas, me ahorraste que no le causa una lesión a esto. Y aquí hiciste una mitzvah grande, ¿sí? De salvar al animal. Entonces, en ese caso, no tengo por qué pagarte. Hiciste una mitzvah, te felicito, ¿sí? Por eso nos enseña Rab que también en este caso está hayab de pagar, ¿qué? Mashenenet. El placer, el beneficio que obtuvo. Pero repito, no hay duda de que seguro tiene que pagar en caso que comió. Pero no quiere enseñar que no nada más el caso que comió tiene que pagar el beneficio, sino también el caso que no comió, solo se pegó y se apoyó sobre las frutas y las dañó, y eso evitó lesión, también tiene que pagar, a pesar que hubiésemos pensado no, que en ese caso no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque le puede decir, no, tú hiciste una mitzvah grande, me habría harimi minirseja veró. Que en este caso sí tiene que pagar. Y pregunta la Gemara, ¿y quién te dijo que en verdad no es así? Aparentemente una persona que de verdad ve que hay un león entrando a la propiedad de su compañero y viene la persona y salva al león, ¿le puede cobrar algo al compañero? No. Entonces aquí también, ¿quién te dijo quién te dijo que de verdad, quién le dijo a Rab que tiene que pagar? Dicen, porque al fin y al cabo es diferente. En el caso que hay un león en la propiedad de mi compañero y yo voy y saco al león, obviamente no tiene que pagarme. ¿Por qué? Porque yo decidí ir a salvarlo. Entonces lo hice con conciencia mía. Entonces obviamente, ¿cuál es la diferencia aquí? Que el animal cayó accidentalmente, lo que tú quieras, pero sin conciencia del dueño de las frutas, de Shimón. Otra diferencia más que hay es de que en el caso del Ari, yo hice un favor muy grande de sacar al león y todo y no cobro, pero no tengo pérdida. ¿Sí? Aquí tengo pérdida, que cayó encima de mis frutas y me dañaste mis frutas. Entonces, por eso es de que no decimos que efectivamente es igualito, o sea, hubiésemos dicho que es igual a Mabriach, Ari ibn Javero, y por lo tanto está exento, Kamash Malan que no, porque hay estas dos diferencias y por eso sí tiene que pagar, no el daño, el valor del daño, sino, como dijimos hasta ahorita, el valor del
del placer, del beneficio. Muy bien, así es. Seguimos. Como mencionamos, todo esto que tiene que pagar, que está exento de pagar el valor del daño, pero sí el valor del... Un segundo, antes de seguir. Entonces, conclusión, Reubén va a tener que pagarle, el dueño del animal, a Shimón, ya sea si cayó encima de frutas y las dañó, o ya sea que el animal, con Shiken, si el animal vino y las comió, y que tiene que pagar únicamente valor de beneficio y del placer y no del daño. Todo esto es ¿por qué? Que no tiene que pagar el valor del daño, porque cayó accidentalmente. Ahorita la Gemara analiza Ejinafal, ¿cómo fue ese accidente? ¿Sí? ¿Cómo fue ese accidente? Y explico por qué la Gemara hace esta pregunta, porque si el caso fue que, por decir, el jardín de Shimón estaba a un nivel más bajo que la calle, que el Reshut Arabim, y Reubén estaba llevando el animal muy pegadito a la orilla, eso no es accidentalmente. Reubén tenía que haber llevado el animal que más en el centro del Reshut Arabim, en la mitad, no en la orilla. Entonces eso es como una negligencia, entonces no entra dentro del accidentalmente. Entonces, ¿cuál es el caso accidentalmente? ¿Cuál es la fuerza mayor aquí? ¿Cuál es este caso? Dice la Gemara Rav Kana Amar, Sheuchleka bimeraglea, Rava Amar Sheilachavata Jaberta. Manda más Sheilachavata Jaberta, Koshike Sheuchleka bimeraglea, manda más Sheuchleka bimeraglea, Baldachata Jaberta, Pasha u Meshalemet más Sheizika, Damarle y Vale Avur Ejadajada. Dice la Gemara dos explicaciones. La primera es de Rav Kana, dice, ¿sabes cuál es el caso? Que el animal hizo sus necesidades de número uno, orinó, ¿sí? Y con esa misma orina, ¿qué pasó? Se resbaló y cayó al campo al lado, ¿sí? Y cayó al campo de al lado. Y esto es fuerza mayor de verdad, ¿sí? Rava dice, otra explicación, que el caso es que vino otro animal que estaba atrás y lo empujó y lo tiró al campo de al lado. Y explica la Gemara que el que dice la segunda explicación de Rava, el que dice la segunda explicación, o sea, Rava, que dice que es cuando ¿qué? Cuando lo empujó, o sea, que eso también es considerado un accidente, una fuerza mayor. Kol Shiken, que va a ser considerado también una fuerza mayor que cuando orinó y se resbaló, porque eso es mucho más raro que pasa, entonces es mucho más fuerza mayor. Pero el que dice que el caso de accidente aquí es porque orinó y se resbaló, pues va a decir que solo este va a ser el caso de accidente, pero el caso que lo empujó el otro animal no es accidente. ¿Por qué? Porque eso sí es más común. Se debería estar pendiente Reubén de su animal, que el segundo animal no venga y lo empuje. Entonces este caso no entraría dentro de accidente según esta opinión. Seguimos. Amar Rav Kana, lo shanuela beotaruga, aval me aruga le aruga me shalemet ma shehizika. ורבי יוחנן אמר, אפילו מערוגה לערוגה, ואפילו כל היום כולו, עד שתצא ותחזור לדעת. אמר רב פאפא, לא תימא עד שתצא לדעת ותחזור לדעת, אלא כיוון שיצתה לדעת, אף על פי שחזרה שלא לדעת מה היא טעמה, דאמר לה, כיוון דיילפה, כל אימא דמשתמתא, להתם רהתה. Ok. Viene Rav Kana, viene la Gemara a mostrar una discusión, escuchen bien. ¿Qué mencionamos ahorita? Que en este caso que cayó el animal accidentalmente y causó un daño en las frutas, ya sea que porque se cayó encima de ellas y esa le evitó que se lesione, o ya sea que se las comió, si cayó accidentalmente, fuerza mayor, en ese caso paga nada más por el beneficio, por el placer que tuvo, el valor del placer del beneficio, y no por el daño. Viene Rav Kana y dice, y dijimos que esto aplica también cuando come las frutas, ¿sí? Ahorita la Gemara se enfoca en esto de comer las frutas, dice un segundo. Todo lo que decimos que cuando comió las frutas nada más tiene que pagar por el beneficio del placer que tuvo y no por el daño, dice Rav Kana, es únicamente cuando cayó en un lugar y comió las frutas de ese mismo lugar, de esa arugá. ¿Qué significa arugá en español? Cama. Camas son no cama de dormir, sino cama de las de las tierras, que son como cuadrados donde se va a camilla, ¿sí? Donde se siembra, se divide así la cosecha, ¿sí? Dice Rav Kana, todo lo que decimos que tiene que pagar por las frutas que comió, únicamente el beneficio y no el daño, es si cayó donde cayó y comió las frutas de la misma aruga, donde cayó. Pero si ya se paró y empezó a comer las frutas de las otras camas, de las otras arugot, ahí no tiene que pagar nada más el valor de beneficio, sino el valor de nezek, del daño. Así opina ¿quién? Rav Kahana. Sin embargo, Rabbi Yohanan me discute y dice, no señor. Si se cayó y comió, no nada más si comió la cama donde cayó, sino también las camas de alrededor, tiene que, inclusive si estuvo comiendo todo el día, tiene que pagar únicamente nada más que el beneficio y no lo que dañó. Y aumenta Rabbi Yohanan una frase y dice que esto aplica, que tiene que pagar ¿qué? Solo por el beneficio de las frutas que come, ad shetetze vetachzor ledat.
hasta que salga y vuelva a entrar con conciencia de los dueños del animal. O sea, no con fuerza mayor. ¿Sí? Hasta que salga el animal, ahí sí vuelve a entrar, ahí es cuando ya tiene que pagar el valor del daño. Pero con conciencia del dueño del animal. Dice Rav Papá, uno hubiese podido equivocarse en esta última frase de Rabbi Yohanan y decir de que lo que él se refiere es que para que esté hayab tiene que ser, escuchen bien, que el animal salga del terreno de Shimón, que el dueño se dé cuenta que salió con conciencia del dueño, que salió, y también que vuelva a entrar y que el dueño se dé cuenta, o sea, negligencia. Si el dueño se da cuenta y la deja entrar, ¿qué es eso? Negligencia completa. En ese caso es que está hayab de pagar no nada más por el beneficio, sino también por el valor. Así hubiésemos entendido, y por ende, en un caso, hubiésemos dicho que en un caso que salió con conciencia y entró sin conciencia, o sea, hubo una shemirá pejutá, una guardia mínima, y sin darse cuenta el dueño volvió a entrar el animal, a pesar que hubo una shemirá pejutá, decimos que ya que hubo una shemirá pejutá, ¿sí? Y no entró con conciencia completa del dueño, en ese caso, ¿va a seguir pagando qué? Mashenenet. Sin embargo, Rav Papá dice, no señor, no es así. No expliques que eso es lo que se refiere a Rabbi Yohanan, sino explica que la conciencia es que tiene que tener el dueño del animal conciencia que salió, pero que entró no es necesario que tenga conciencia. Si entró sin conciencia, o sea, que si hubo shemirá pejutá y entró, o sea, había una shemirá, por ende, si entró es porque no se dio cuenta, ¿sí? Eso ya es suficiente. ¿Y comió frutas? Cuando entró de vuelta, a pesar sin conciencia, mientras que hubo shemirá pejutá, ya es suficiente ¿para qué? Para cobrar el valor del nezek. ¿Por qué? Porque en este caso, a pesar que hubo shemirá pejutá, y normalmente en Shen y en Regel es suficiente que shemirá pejutá, aquí se necesita shemirá meulá, una guardia superior. ¿Por qué guardia superior? Porque aquí ya el animal estuvo ahí y ya lo sacaste. Si lo sacaste y estuvo comido todo el tiempo, ¿qué es lo que el animal quiere hacer siempre? Volver otra vez. Entonces, si tú sabes que tiene tendencia a volver, ¿qué tienes que hacerle? Cuidar shemirá meulá. Por lo tanto, también si hubo shemirá pejutá, hubo shemirá por lo menos, pero pejutá sí va a tener que pagar ¿qué? No nada más el valor del beneficio, sino también el valor del daño. A menos que hubo shemirá meulá, que ahí va a estar exento del daño porque fue accidentalmente, porque shemirá meulá. Así nos dice Rav Papá. Seguimos, Rabotá, Yardá que darká veizika meshalemet ma sheizika. Vai Rav Irmía, Yardá que darká veizika bemele damau. Aliba demande amar tchilato bepshia besofo veones chayav lo tibay alach. Ki tibay alach aliba demande amar tchilato bepshia besofo veones patur. Mai, mi ambrinan que van tchilato bepshia besofo veones patur. Odima, haja kula bepshiau de que van de cajazi de creva la lemeilad y baile el nature uleastemure begava teiku. Mencionamos en la Mishnah, ¿sí? Que todo lo que dijimos hasta ahorita, que tiene que pagar nada más el beneficio, estoy repitiendo otra vez porque la Gemara vuelve y lo repito, se lo menciono otra vez. Es únicamente cuando cayó el animal de Reubén accidentalmente en Shimón y causó un daño en las frutas, ya sea porque cayó encima de ellas y las aplastó y las trituró o porque se las comió. Sin embargo, nos dice la Mishnah, en un caso que el animal bajó caminando con sus patas a el terreno de Shimón y entró y ahí dañó, comió, en este caso no paga solamente el valor del placer del beneficio, sino paga masheizika, el valor del daño. Sí, más adelante vamos a ver cómo es que se calcula el valor del daño. Pero en este caso hay que pagar el valor del daño. ¿Por qué? Porque en este caso, el dueño del animal, Reubén, fue negligente en el cuidado. No fue accidental, fue negligente. Entonces tiene que pagar el valor del daño. Viene Rabbi Irmía y tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa si un animal, por decir el animal de Reubén, entró caminando, ¿a dónde? A el terreno de Shimón. Y dañó ahí las frutas, pero no porque se las comió y no porque las aplastó y las trituró, sino porque estaba embarazada el animalito, una vaquita estaba embarazada, y empezó a parir ahí, y cuando parió ahí, ¿qué sale? Las aguas del parto, del nacimiento, y ensucian todas las frutas, y las frutas se dañan, ya no se pueden comer más. En este caso, ¿se llama accidente o no? Por un lado podemos, importante la Gemara clara, como ya vimos anteriormente, hay una discusión en un caso que es tchilato bepshia besofo veones y paturo hayab. O sea, si cuando en principio fue negligente y al final la razón del daño fue fuerza mayor, si está obligado a pagar o no. Entonces, según la opinión que tchilato bepshia besofo veones hayab, que está obligado a pagar, pues aquí no hay duda. ¿Por qué? Porque aquí, cuando dejó entrar al animal al patio de Shimón, ¿sí? Fue que eso, negligencia. Y al final, ¿qué fue?
ones, porque no, o sea, que el animal venga y para, ahí si ensucie todo eso, no es común. Por lo tanto, es fuerza mayor, pero a pesar de ser una opinión que es hayab, pues aquí obviamente va a ser hayab. La pregunta es, ¿qué pasa con la opinión que dice que Tjilatot B'Shia Besofo es patur? Si también en este caso aquí va a ser patur. Por un lado podemos decir que aquí va a ser patur, porque es Tjilatot B'Shia Besofo Ones, o por otro lado podemos decir que aquí no es ones en verdad, es Tjilatot B'Shia y Sofo B'Shia. ¿Por qué? Porque ya que el dueño sabía que el animal estaba embarazado, si está embarazada, y en cualquier segundo que iba a parir, pues es común, en este caso, ¿sí?, que empiece el labor de parto y saca todo el agua y daña todo, ¿sí? Entonces puede ser que también sea una opinión que es patur, que Tjilatot B'Shia Besofo es patur, aquí puede ser que va a ser hayab porque Tjilatot B'Shia Besofo B'Shia. Entonces la Gemara se queda en duda al respecto, se queda en teiku, ¿sí?, sin solucionar esta duda. Seguimos. Keitzad meshalemet ma sheizika vejule. Como mencionamos, cuando el animal no entró al terreno accidentalmente, sino por negligencia, o sea, no cayó, sino caminó para allá, el dueño del animal, Reubén, no lo cuidó bien y entró al patio, y ahí comió las frutas o causó un daño a las frutas, en ese caso, no paga únicamente el beneficio, el valor del beneficio, el valor del placer, sino tiene que pagar también el valor, como dijimos que, el valor del daño, ma sheizika. Dice la Gemara, Keitzad meshalemet ma sheizika vejule. ¿Cómo es que evaluamos, que calculamos el valor del daño? ¿Cómo lo calculamos? En la Mishnah nos dijo, ¿sí? Recuerdo la Mishnah nos dijo que se calcula de la siguiente manera. Vemos cuánto costaba el terreno antes del daño, ¿sí?, y después del daño. Y la diferencia es lo que tiene que pagar. Que obviamente eso es menor en relación a si verificamos cuánto cuesta el daño en sí, puntual. No, nos dijo la Mishnah, verificamos, o sea, lo hacemos junto con el terreno, ¿sí? Calculamos el cálculo junto con el terreno. ¿Cuánto cuesta el terreno sin el daño y cuánto cuesta el terreno con el daño? Y la diferencia es lo que tiene que pagar, ¿sí? Ese es el valor del daño, así se calcula. Viene la Gemara y pregunta, Minane Mile, Amar Rabbanat, Amar Krau, Bier Bisde Ajer. מלמד ששמין על גם שדה אחר. היו ביבר שדה אחר מבעל אל הפוק רשות הרבים. אם כן לכתוב רחמנה ובייר בשדה חברו. הנה משדה אחר. מהי בשדה אחר? ששמין על גבי שדה אחר. ואם הכולל לאח יודעתה להפוק רשות הרבים מנהלן. אם כן, לכתבי רחמנה גבי תשלומים. מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר. למה לי תכתבי רחמנה גבי וביער? שמע מיני תרתי. ¿Sí? La Gemara dice, ¿cómo sabemos que así se calcula? Que así se calcula el valor del daño. Dice Rav Matan, lo aprendemos de la Torah, porque la Torah nos dice respecto a Shen y a Regel, Ubiaer bisde ajer. Bisde ajer, con otro campo. ¿Sí? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que siempre se evalúa, se calcula el daño con el campo. ¿Sí? Con el campo mayor, o sea, no puntual el daño que se hizo en el campo en ese metro cuadrado, sino bisde ajer, o sea, con el campo, con todo el campo, con otro campo, no con otro campo adicional, sino con todo el campo. ¿Sí? Bisde ajer. Dice un segundo, pero este versículo, Ubier bisde ajer, no está disponible para enseñarnos esto. Ubier bisde ajer no está disponible para enseñarnos que se calcula el daño junto con el campo. ¿Sí? Sino, cuando yo junto con el campo me refiero, ¿cuánto costaba el campo antes total? ¿Cuánto cuesta ahorita? Sí. No está disponible para esto. ¿Sabes por qué? Porque ya se usó que Ubier bisde ajer no viene a decir que todo el mazik de Shen y Regel es únicamente cuando se hizo el daño en Reshut Anizak, en una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Le apuque Reshut Arabim. O sea que ya está, este versículo no está disponible para enseñarte que es al Gafsa de Ajer, que es para cómo hacer el cálculo, sino está para qué, para decirte que en Shen y Regel todo aplica únicamente cuando el daño fue en la parte perjudicada. Dice la Gemara, no, si hubiese sido para eso, ¿sí? Para la apuque Reshut Arabim, como dijimos, el versículo te pudiese haber dicho Ubier bisde Javeró, ¿sí? Ubier bisde Javeró, la apuque Reshut Arabim, o te hubiese podido haber dicho Ubier sede ajer, no bisde ajer. Entonces este ajer y esta bet están extras, ¿sí? Para enseñarte que ¿qué? También aprendemos la primera alajá que mencionamos, que cuando calculas el valor del daño, lo calculas a través de todo el campo. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Entonces, ¿quién te dijo que el versículo, definitivamente está comprobado que podemos estudiar
que de Ubierbis de Ajer podemos estudiar de aquí la alajá que se calcula todo el campo. Pero una vez lo usamos para esto, ¿quién te dijo que lo puedes estudiar para qué? Para el Apuque Reshut Arabim, que Shenin Regel está exento en Reshut Arabim. ¿Sí? ¿Quién te dijo? Puede ser que es nada más para la primera alajá. Dice la Gemara, no, porque si hubiese sido así, pues el versículo Ubierbis de Ajer debería de habértelo mencionado en dónde. En la parte de pago de la parashá, cuando la parashá te habla en el pago, Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem, bis de Ajer, ahí te hubiese dicho eso, ¿sí? Para enseñarte que cómo se calcula el pago, ¿sí? El cálculo del pago menciona en la parte del pago, pero la Torah no te menciona bis de Ajer en la parte del pago, sino te menciona el bis de Ajer en dónde, en la parte del daño. ¿Por qué te lo mencionó ahí? O sea, para decirte que aprendemos el tema del pago, y la razón que te lo mencionó en el tema del daño es para decirte que en el tema del daño en Shein Regel también hay algo que nos viene a enseñar. ¿Qué nos viene a enseñar? Que el daño es nada más cuando lo haces en la propiedad de la parte perjudicada y no en Reshut Arabim. Entonces, básicamente, aprendemos las dos cosas de este mismo versículo y todo queda perfecto. Entonces, tenemos una fuente de Ubierbis de Ajer, que eso es lo que tiene que ver con nosotros ahorita, que se calcula a través de todo el campo y no puntual el daño que se hizo. ¿Sí? Perfecto. Y también aprendemos de este versículo la otra alajá y no contradice, se pueden aprender las dos como explicamos. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Heichi Shaiminan. Amar Rabbi Yossi bar Hanina se'am beshishim se'in. Rabbi Yanai amar tarkav beshishim tarkavim. Hizkiya amar kelach beshishim kelachim. Escuchen bien, Rabotai, escuchen bien que ahorita se empieza a complicar. No complicar, pero hay que prestar atención. ¿Cómo se calcula? Pregunta la Gemara. Y aclaro. Ya dijimos en la Mishnah que cómo se calcula, no el daño puntual cuánto fue, sino el campo entero. O sea, cuando digo el campo entero me refiero, o sea, cuánto costaba antes del daño y cuánto cuesta ahorita y la diferencia se paga. Pero ¿cómo tú verificas cuánto cuesta un campo entero? También eso, dice la Gemara, no se calcula, o sea, el BCA, llamémoslo así, el BCA es una cantidad, una parcela de tierra no tan grande, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben qué? Explico otra vez un poquito más. La Mishnah nos dijo que, vamos a decir que tenías un BCA, ese es el caso, BCA es una medida, BCA es una área de tierra. Entonces la Mishnah nos dijo, mira, si hay un BCA y hubo un daño en la mitad, por decir, se calcula cuánto cuesta un BCA completo y cuánto cuesta un BCA que falta ese hueco. Y la diferencia tiene que pagar. Perfecto. Pero pregunta ahorita la Gemara, ¿y cómo calculas ese BCA entero? ¿Cómo lo calculas? ¿Como si fuese cuando se vende por separado un BCA? ¿O cuando lo vendes junto con otras 10 pedazos más de BCA? ¿Cómo lo calculas ese BCA? Dice la Gemara 3 opiniones. Rabbi Yossi bar Hanina dice que se calcula el BCA cuánto cuesta si compras 60 BCA. ¿Sí? O sea que abarata más el costo ahí. ¿Sí? Rabbi Yanai dice, o sea que cuando compras 60, uno de 60, ese es el valor completo. Y después también tienes que, ¿qué? Verificar cuánto cuesta, cuánto es la diferencia. O sea que hay dos cálculos. Para llegar al cálculo, al valor del daño, tienes que hacer dos cálculos. Así opina Rabbi Yossi bar Hanina. Segunda opinión, Rabbi Yanai. Rabbi Yanai dice, no. Si lo haces así, se abarata mucho. Se abarata mucho y va a perder la parte perjudicada. No es correcta. ¿Sí? No es correcto. Entonces hay que hacer algo medio. No verificas cuánto cuesta el BCA en relación a 60, ¿sí? Sino cuánto cuesta un Tarkav, que es la mitad de un BCA en relación a 60 Tarkavim, a 30 CA. O sea, que es en relación a 60, pero una medida menor. Y si es menor, obviamente, va a tener más valor, ¿sí? Esa es la opinión de Rabbi Yanai. Tercera opinión, Hizkiya dice, no, vamos por el tallo. Tú dañaste, y es solo un cálculo según esta tercera opinión. Según las primeras dos opiniones, son dos cálculos. Primero verificamos cuánto cuesta la tierra. ¿Cómo se verifica cuánto cuesta la tierra? Según la primera opinión, una de 60 de CA con 60 CA. La segunda opinión, un Tarkav, que es medio CA, con 60 Tarkavim. También es por 60, pero con un valor menor. Así que obviamente ahí va a tener más valor, la parte perjudicada va a recibir más. Tercera opinión, y según estas dos opiniones, hay que hacer un cálculo adicional, como dijimos, hay que hacer dos cálculos. El cálculo del BCA y luego el cálculo de la diferencia entre el daño y no daño. Tercera opinión, Hizkiya dice, no. Un solo cálculo se hace para definir cuál es el valor del daño. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cuánto cuesta el tallo que dañaste? Más puntual. Pero en relación a 60 tallos. O sea, no cuesta cuánto cuesta un tallo, 1000. No, ¿cuánto cuesta 60? O por decir, ¿cuánto cuesta un tallo? 1500. ¿Sí?
que es equivalente 1501, pero si compras 60, cuesta 1000. Entonces se va según el 1000. ¿Sí? Pero vamos por el tallo. Y eso es lo que se refiere a la Mishnah de Betzea, se refiere a eso. O sea, la Mishnah nada más dijo un ejemplo de Betzea. O sea, sí tenemos 3 opiniones. Entonces repito las 3 opiniones para que tengamos claridad. Repitamos las 3 opiniones. ¿Cómo se calcula el valor del daño? La primera opinión es de Rabbi Yossi bar Hanina, que primero tienes que analizar cuánto cuesta el terreno. ¿Sí? Y lo verificas por Betzea, por el área de Betzea. Pero no el Betzea cuánto cuesta solo, sino cuánto cuesta 60 Betzea, y lo divides entre 60 y ese es el valor del Betzea. Y después haces un segundo cálculo de cuánto cuesta ahorita con el daño ese que se le hizo. Esa es la primera opinión. Segunda opinión, también se hacen 2 cálculos igualitos, pero no se calcula el Betzea, sino se calcula la mitad del Betzea por 60. ¿Sí? Que ahí como es más pequeño, pues tiene más valor. Es Tarkav contra 60 Tarkavim. Un Tarkav es la mitad de un Betzea. Tercera opinión, no solo un cálculo. ¿Cuánto cuesta un tallo? Pero no cuánto cuesta un tallo solo, sino cuánto cuesta un tallo cuando compras 60. Y ese valor es el que tomamos en cuenta, el que tienes que pagar por el tallo que dañó, por la fruta que dañó, por lo que causó el daño. O sea que el común denominador entre las 3 opiniones, ¿sí?, es que todos lo hacen en relación a 60. Eso seguro, todo en relación a 60. Bien, la Gemara hay preguntas sobre las 3 opiniones de una baraita. Meitive, Achla kavo kabaim, en obrin teshalem de mehem, el arroim ota keilu yaruga ketanau mesharim ota, maila bifne atzma, lo beshishim. La Gemara pregunta a una baraita, está escrito, ¿qué pasa si vino un animal y comió una cantidad de un kav o kabaim de frutas que estaban pegadas a la tierra, que estaban todavía sembradas? Dice la baraita, no le decimos al dueño del animal que pague el valor de las frutas cuánto cuestan en el mercado, sino decimos que le pague ¿qué? Decimos que paguen el valor de las frutas cuando están conectadas, porque eso fue lo que hizo. ¿Sí? Dice la Gemara, pero mashma, el valor de las frutas conectadas a la tierra, pero no en relación a 60. ¿Sí? Y las 3 opiniones antes que dijimos que dijeron, cada uno dice otra cosita, pero todos dicen en relación a 60. Dicen, no, también aquí la Mishnah es el valor de las frutas conectadas, pero no de esas 2 o 3 que agarró, sino de esas 3 en relación a 60. También la baraita se refiere en relación a 60. Seguimos. Tano Rabbanan. En Shamim kan kav mi peneshe mashbicho, velo bet kur mi peneshe pogmo. Mai kamara, marra papaji, kav en Shamim kav beshishim kavi mi peneshe mashbiach mazik, velo kor בשישים קורים מפני שפוגם מזיק. מתקיף לה רבונה בר מנוח, היי ולא בית קור ולא קור מבעלה. אלא מה רבונה בר מנוח, משדר רבה חברי דרבי, כאחי קטנין שמים קו בפני עצמו, מפני שמשביח ניזק, ולא קו בבית קור, מפני שפוגם ניזק. אלא בשישים. La Gemara tiene una baraita, ¿sí?, que no está clara, y por eso la Gemara quiere explicarla. La baraita es así, escuchen bien, ¿sí? Cuando hay un daño que causó el animal de un kav, ¿sí? De un kav, es una cantidad. ¿Sí? Una cantidad, un volumen, ¿sí? Un volumen, una medida de volumen. Un animal dañó un kav de frutas. Dice la baraita, no calculamos el kav porque eso, mashbiach, ¿cómo se dice mashbiach? Shevach, aumenta. No está claro qué está diciendo, ahorita vamos a explicar. Y por otro lado, no calculamos un bet kor, ¿qué es un bet kor? Una medida no de volumen. Kor es una medida de volumen. Pero bet-core, siempre que dice bet-core, es una medida de área de terreno. ¿Sí? Una medida de área de terreno. Velo bet-core, tampoco lo calculamos así. ¿Por qué? Porque eso no lo agranda, sino lo contrario. No mashbiach, sino lo contrario. Lo disminuye. ¿Sí? Así dice la baraita. Dice la baraita, no entiendo qué estás diciendo aquí. Me estaba hablando en chino, dice la baraita, no entiendo. Dice la papá, te voy a decir cuál es la explicación. Escuchen bien. Cuando hay un daño de un kav, no lo calculamos en relación a 60 kabim. ¿Qué dijimos antes? En relación a 60. Aquí nos dice la baraita, según la explicación de la papá, cuando hay un daño de un kav, no calculamos el valor del daño en relación a 60. ¿Por qué? Porque si es así, estás favoreciendo ¿a quién? Al perjudicador. Porque ahorita va a tener que pagar, ¿qué? Si es en valor a 60, en relación a 60 va a tener que pagar menos. Entonces estás favoreciendo al mazik. Y por otro lado, si hay un daño de un kor, ¿qué significa de un kor? De volumen de un kor, ¿sí? No lo calculamos en relación a 60 korim. ¿Por qué? Porque en este caso, pogem al mazik. Estás perjudicando
al mazik, estás perjudicándolo. ¿Por qué? Explico brevemente por qué en este caso estás perjudicando al perjudicador. Otra vez, repito otra vez lo que dice Rapapá para poder explicar. Dice Rapapá, lo que se refiere a la varita decir es que cuando hay un daño de un volumen de un CAV, ¿sí? No lo calculamos en relación a 60, porque así, si lo calculamos en relación a 60, estás favoreciendo al Mazdik, que va a tener que pagar ¿qué? Va a tener que pagar menos. Y por otro lado, cuando el daño es de un core, tampoco lo calculamos en relación a 60, porque en este caso estás perjudicando al Mazdik, perjudicando al perjudicador, porque ahí va a tener que pagar más. ¿Por qué? Explica los Mefarshim que el caso del core, como es una medida muy grande, encontrar una tierra muy, muy grande de ese tamaño, no se encuentra. ¿Sí? Por lo tanto, si el que la tiene, la vende mucho más costosa. Entonces, por eso cuando tú quieres calcular un core en relación a 60 core, que es algo gigante, ahí no baja de precio, sino lo contrario, sube. ¿Sí? Así nos dicen los Mefarshim. Pero bueno, así nos dice Rapapá que se refiere la varita de decirnos. Sin embargo, pregunta Rabuná, Barmanoach le pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Porque según esto, la baraita, otra vez, ¿qué dice la baraita? Bet-Kor. ¿Qué es Bet-Kor que dijimos? Una medida no de volumen, sino de área. Y según la explicación que tú me dices, mashma que me estás diciendo dos casos paralelos, dos casos similares, dos situaciones paralelas. Entonces debería ser que CAV es una medida de volumen, no la calculas en relación a 60. Y un core, medida de volumen, no la calculas en relación a 60. Cada una por otra razón. El CAV no lo calculas en relación a 60, ¿por qué? Porque estás favoreciendo al Mazdik. Y el core no lo calculas en relación a 60 porque estás desfavoreciendo al Mazdik, porque como explicamos cuesta mucho más dinero. Pero dice la Gemara un segundo. Si es así, si son dos casos paralelos, no deberías decirme Bet-Core, porque Bet-Core es una medida de área. De la misma manera que CAV es una medida de volumen, también Core deberíamos decirme que es una medida de volumen. Deberías decir que quitar la palabra Bet. Entonces, con esa explicación que son dos casos paralelos, deberías decir un caso paralelo igual, con similitud. ¿Sí? Y aquí no lo es así. Por eso la Gemara dice Rabuná Barmanoach en nombre de Rabajabre de Rabika, otra explicación. ¿Sabes lo que se refiere a la baraita? Escuchen bien esa explicación. La baraita se refiere a decir, ¿sí? Escuchen bien, cuando hay un daño de un CAV, escuchen bien, cuando hay un daño ahorita vamos a cambiar la explicación de la baraita, ¿sí? Cuando hay un daño, según esta nueva explicación de Rabuná Barmanoach en nombre de Rabajabre de Rabika, dice así. La baraita se refiere a decir así, cuando hay un daño de un CAV, no calculamos el CAV independiente. Porque si sí, estamos favoreciendo a quién, si lo calculamos independiente a quién, al Nizak, a la parte perjudicada, que va a recibir más. Y por otro lado, no calculamos tampoco el CAV en relación a un Bet-Kor. ¿Por qué? Porque aquí estamos perjudicando al Nizak. ¿Por qué? Porque ya es demasiado. Y entonces va a recibir menos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se calcula por 60. Eso es lo que se refiere a decir la baraita. Otra vez. Un CAV no lo calculas independiente y no lo calculas con Bet-Kor tampoco, en relación a Bet-Kor. Si no lo calculas, por la mitad, shishi. Eso es lo que se refiere a la baraita. Seguimos. Haú Gabra de Kakashva Mijabre. De Katz Kashva, perdón, Mejabre. Ata la Kamedra Shgurta, Amarle Didi Hazili, Utlata Talata Bekina Abu Kaime. Veavu Shavu Meazuze, Zilhable Tlatin Utlata Betilta. Amar Gabaresh Galuta de Dain Dina de Parcela Mali. Ata la Kamedra Nachman, Amarle Beshishim. Amarle Raba, Imamruben Iskema Mono, y Umruben Iske Kufo. Escuchen esta historia, dice la Gemara, una persona. Vamos a poner el nombre a esta persona, Reubén. Reubén vino y le cortó una palmera preciosa que tenía ¿quién? Su compañero. Llamémosle Shimon. ¿Sí? Vino Reubén y le cortó y le dañó una palmera que tenía ¿quién? Shimon. Bueno, fue el Mazdik, el Reubén mismo que la cortó, fue a ver cuánto tiene que pagar a la casa de Resh Galutá, ¿sí? Que era el dirigente de la diáspora, ¿sí? Y dijo, mira, le dijo el Resh Galutá, el Dayan de Resh Galutá, le digo, mira, yo conocía esa palmera que cortaste, ¿sí? Y esa palmera era una de 3 que tenía Shimón. Y el valor total de las 3 palmeras era ¿cuánto? Le dice el Dayan, eran 100. Entonces, 3 entre 100, ¿cuánto es? 33.3. Entonces tú tienes que darle, Reubén a Shimón, ¿cuánto tienes que darle? 33 y 1/3.
de un zuz. Ese es el cálculo que le hizo. Muy sencillo. Le dijo al Dayan, yo conozco a esta persona, conozco la palmera que cortaste, él tenía 3 palmeras y las 3 costaban ¿cuánto? 100. ¿Significa que una cuánto cuesta? Dividido entre 3, 33.3 dus, eso es lo que le tienes que pagar. Vino Reubén, el que dañó, y dice, ¿qué? ¿Para qué yo tengo que ir a hacer un din, a preguntarle a Resh Galuta que me está dando un juicio persa, no judío? ¿Por qué? Porque como vimos antes, no cuadra. ¿Sí? Vamos a ver cómo cuadra, cómo sí cuadra. Por eso fue enfrente de Rav Nachman y le preguntó a Rav Nachman qué tiene que hacer y le dijo a Rav Nachman, ¿qué? Beshishim. ¿Daños que hago? ¿Cómo se calcula el valor del daño? No se calcula cuánto es el daño particular, este puntual, que es lo que dice 33.3, no. Sino se calcula cuánto cuesta el daño que hice en relación a 60. Y ahí se divide por, o sea, si hubiese hecho daño a 60, si hubiese tenido 60 palmeras, mejor dicho, ¿cuánto cuesta 60? No cuesta 33.3 por 60, cuesta por decir 25, es más barato. Eso es lo que tengo que pagar. Así le dijo Rav Nachman. Sin embargo, Rava vino y discutió con Rav Nachman. Él dice, no señor, todo lo que decimos Beshishim es cuando que, hasta ahorita el caso era que ¿quién perjudicó? Mamonó, el animal de uno, dañó. Ahí es cuando hacemos Beshishim. Pero si dijimos eso en Mamonó, ¿significa que vamos a decir eso también en Gufó? ¿Significa que tenemos que decir eso cuando la misma persona lo hace? Cuando la misma persona, cuando es Nizke Gufó, cuando la misma persona lo hace, ¿y tiene que pagar qué? Ahí tiene que pagar, no nada más el Shalem, también el otro es el Shalem, pero la pregunta es cómo lo calculas. ¿Sí? En este caso tiene que calcularlo según el valor puntual. ¿Sí? ¿Qué es más? Así dice Rava. O sea que Rava básicamente va como la opinión de Resh Galuta. Pero antes dijimos Beshishim en relación a 60 cuando el animal dañó. Cuando mi animal dañó, yo tengo que pagar en relación a 60. Y somos más permisivos. O sea, más permisivos a favor del perjudicador, del mazik. Pero aquí, que el mazik no mandó al animal a dañar, o el animal de no dañó, sino él mismo dañó, ahí somos estrictos con el mazik que tiene que pagar, no en relación a 60, sino el valor real. Puntual. ¿Sí? No real. También de 60 es real todo. ¿Sí? Pero el valor de esa unidad, llamémoslo así. No en relación a 60, que es mucho más. Así dice Rava. Bien, la Gemara pregunta, amarle a Bayele Rava. Un segundo, venis que gufo mai datach. De Tania, hamafkir karmo, shel javero, semadar, roim oto, kama aita yafa kodem lachem. Ve kama hi yafa leachar miken. Veilu beshishim lo katani. Le pregunta a Bayele Rava un segundo. ¿Qué tú me acabas de decir? Que cuando es el animal es en relación a 60, pero cuando es la misma persona, no es en relación a 60, sino es puntual. ¿Sí? Ojo, importante aclarar, no es puntual, siempre se compara entre todo el campo, ¿sí? Pero no es en relación, es más valor unitario y no valor de 60, no es que es puntual, porque no verificamos cuánto cuesta la manzana que dañó en el mercado, verificamos cuánto cuesta el terreno antes del daño y cuánto cuesta después del daño, y la diferencia es lo que tiene que pagar, pero no verificamos, no calculamos el valor del terreno en relación a 60, ¿sí? Eso es para dejarlo más claro. Pero de todas maneras, Rava, repito, dice que en ese caso, cuando la misma persona lo daña, ahí no es en relación a 60, eso es lo que él nos dice. ¿Sí? Viene a Valle y le pregunta a Rava un segundo. ¿De dónde tú sacas tu opinión que cuando es el cuerpo mismo que lo hace, la misma persona, no es en relación a 60? Aparentemente es porque te basas en la baraita que acabamos de leer. ¿Qué dice esta baraita? Escuchen bien. ¿Qué pasa una persona, la baraita habla de una persona, que destruye y extermina un viñedo de su compañero mientras que las uvas estaban apenas brotando? Hay diferentes niveles en las uvas cuando están madurando, estaban esmadar. ¿Sí? Esmadar, un nivel específico apenas de brote. ¿Sí? Dice la baraita, dañó, esta persona lo dañó, ¿cuánto tiene que pagar? Dice la baraita, verificamos cuánto cuesta la viña, ¿sí? Antes, y cuánto cuesta ahorita, y la diferencia tiene que pagarla. Y nos ha escrito que se calcula en relación a 60. Vemos aquí que cuando es una persona, no hay que pagar en relación a 60, ¿sí? Así, aparentemente le dice a Bayarraba, aparentemente tú te basas en esta baraita que acabamos de leer, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque esta misma deducción la puedes hacer en otra baraita que nos habla también sobre un animal. Y tú también estás de acuerdo que en un animal sí se hace en relación a 60. Entonces no me cuadra. ¿Cuál es esa otra segunda baraita? Veamos. De Tania. La Gemara trae una baraita larga. La explicamos y después traemos el tema que queremos mencionar. De Tania. Katma netia. Rabbi Yossi omer gozreges del otro Yerushalayim omrim netia bachenata shete kesef bachete shanim arba kesef. Achla Haziz, Rabbi Yossi Geli Omer, Nidon Bameshuyar Shebo, Rabbi Omerim, Roim Ota Kama Ita Yafa, Kama Hi Yafa. Achla Semadar, Rabbi Yoshua Omer, Roim Otam Kilo Emanavim, Omdol Dibatzer, Rabbi Omerim, Roim Kama Ita Yafa, Kama Hi Yafa.
Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon, במה דברים אמורים? בזמן שאכלה לולבי גפנים, בייחודי תאנים, אבל אכלה פגים או בוסר, רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. קטני מיד, והחכמים אומרים, רואים אותם כמה הייתה יפה וכמה יפה, ולא קטני ב-60, אלא מה ידרך לממר? ב-60, החנמי ב-60. Escuchen bien. Bien, Abaye le pregunta a Raba, ¿tú te basas en esta baraitá que mencionamos la primera baraitá antes? Te voy a traer una segunda baraitá, que ahí no podemos decir eso. Esta segunda baraitá nos dice sobre un animal. La primera baraitá nos está hablando cuando una persona causó un daño. Aquí esta segunda baraitá que acabamos de leer ahorita nos habla sobre un animal y nos menciona tres casos. El primer caso es un animal que vino y dañó y cortó un árbol joven. Nos dice Rabbi Yossi en este primer caso, los gozregues de Jerusalén, los que dictaminaban los decretos en Jerusalén, decían que si el árbol tenía un año, tiene que pagar 2 monedas, shtema och el kesef. Y si tenía 2 años, tiene que pagar 4 monedas. Primer caso. Segundo caso es cuando el animal vino y comió haziz. ¿Saben qué es haziz? Cuando comió los granos recién germinados, ¿sí? Cuando está en nivel de shahat, ¿sí? Que es cuando la espiga empieza a salir y todavía está inmadura, está verde todavía. En ese caso, ¿cuánto tiene que pagar? Este es el segundo caso de la baraitá. El dueño del animal, aquí es el animal que la dañó. ¿Cuánto tiene que pagar? Rabbi Yossi le opina, Nidon ba meshuyar sheba. Lo cual significa no tiene que pagar el valor que dañó ahorita, que es shahat. Shahat es barato, porque todavía no ha crecido. Sino tiene que ver cuánto, cuando esté lista, antes de cortarla. ¿Sí? ¿Cuánto va a estar lista? Beshat katzir, antes de cosecharla. ¿Cuánto cuesta? Más, porque ya va a estar madura. Ese es el valor que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque esto iba a estar así en 2 semanas, en 1 mes, en 2 meses. ¿Sí? Así opina Rabbi Yossi. Primera opinión. Segunda opinión, Jajamín dice no. ¿Cuánto valía antes y cuánto vale ahorita? Y la diferencia tiene que pagar. Ojo, no dice en relación a 60. ¿Sí? De aquí viene la pregunta. Tercer caso de la baraitá. Cuando vino un animal y comió una viña, cuando la uva estaba en smadar, en status smadar, que es apenas brotó, que todavía está inmadura. Dice Rabbi Yoshua, verificamos cuánto cuesta esa uva cuando esté lista para cosechar. O sea, no el valor del mercado, porque que ya se cosechó, sino justo antes de cosecharla, cuando ya está madura. Porque a pesar de que ahorita no estaba madura, pero ya que iba a llegar a eso, tiene que pagar eso. Así opina Rabbi Yoshua. O sea, similar a Rabbi Yossi en el caso anterior. Jajamim en este caso también dicen que ¿qué? ¿Cuánto valía antes el campo y cuánto vale después? La diferencia tiene que pagar. Viene Rabbi Shimon ben Yehuda y dice en nombre de Rabbi Shimon, todo lo que decimos, según Jajamim, que verificamos el campo, escuchen bien, cuando comió luleve gefanim, ¿sí? Cuando comió luleve gefanim, que son brotes de vid, o sea, o veijurete enim, que son básicamente cuando comió las uvas o los higos, cuando están antes de estatus de smadar. Ahí estoy de acuerdo que verificamos y calculamos cuánto cuesta el campo antes y cuánto cuesta después. Pero si ya comió el animal las uvas o los higos cuando ya estaban pagim o boser, que ya es un nivel después de smadar inclusive, en ese caso tiene que ver cuánto cuesta el valor cuando lo van antes de cosechar. ¿Sí? O sea, importante aclarar, en uvas, al igual en higos paralelo, tienes 3 niveles. Tienes el que mencionamos ahorita, luleve gefanim, que es antes de smadar. Tienes smadar después y después tienes boser. ¿Sí? Entonces aquí, repito la última opinión, en tercer caso, Rabbi Shimon ben Yehuda, en nombre de Rabbi Shimon ben Yehuda, nos dice en nombre de Rabbi Shimon, que todo lo que decimos que evaluamos el campo, cuánto costaba antes, cuánto costaba después, es cuando el animal causó un daño, cuando las uvas estaban, o los higos estaban todavía muy, muy chiquitos, antes de smadar. Pero si ya estaban después, mucho después de smadar, o sea, en pagim o boser, ahí ya verificamos cuánto. Ahí ya opinamos como la primera opinión, que es cuánto es antes de la cosecha. Así nos dice la baraitá. Esta parte la vamos a explicar más adelante otra vez. Pero de todas maneras, podemos deducir de esta baraitá algo muy claro. Esta baraitá está hablando quién hizo el daño. ¿La persona o el animal? El animal. El animal vino y comió el animal. Y nos dicen los últimos 2 casos. ¿Cuáles son los últimos 2 casos? El segundo y el tercero. El segundo es cuando el animal comió haziz, que es shahat, cuando el trigo todavía está muy maduro. Y el tercer caso que es cuando comió las uvas que están inmaduras, madar o luleve gefanim, como explicamos. Nos dice Jajamim que cómo se calcula, cuánto cuesta el campo antes y cuánto cuesta el campo después. Y no menciona que es en relación a 60. Y un segundo, pero en animal, también tú mismo, Raba, estás de acuerdo que
que el animal seguro es en relación a 60. Pero en la baraita no está escrito en relación a 60. ¿Qué va a decir Raba? No, a pesar que no está escrito, se refiere a relación a 60. Entonces, si no está escrito y tú me dices que se refiere a relación a 60, pues tampoco puedes tener prueba que cuando lo hace. ¿Cuál era tu prueba, Raba? Que cuando lo hace la misma persona no es en relación a 60. ¿Por qué? Porque la primera varita no menciona que es en relación a 60. También el animal también el animal no menciona que es en relación a 60. Y tú me dices que, a pesar que no menciona, sí es. Entonces, también la persona puede ser que no menciona, pero sí es. Entonces, no tienes una prueba, Raba, de ahí. Así le dijo Abaye a Raba. Seguimos. Amar Abaye, Rabbi Yosef Gilili, Rabbi Ishmael, Amruda Barejad. Rabbi Yosef Gilili, hija de Amran, Rabbi Ishmael de Tania. Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem. Meitav Sadeu shel Nizak, Meitav Karmo shel Nizak. Dibre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Lo ba katuv el aligbot lenezikim min haidit, vekal vachomer leegdesh. ולא תימה כרבי דיברמין דאמר רבי דיברמין כגון שאכלה מערוגה בין ערוגות ולא ידיר הכחושה באי שמנה באי דאמר קום שלים שמנה במיטב דיקשתה דאכילו אמרינן מה איתה מה מוציא מחברו עליו הראיה אלא במיטב דלקמה ומעיני וכיח דסליק. Escuchen bien. Bien, la Gemara nos dice, vamos a intentar hacer 2 dapim hoy para poder acabarlo, para no interrumpir en la mitad del tema, ¿sí? Bien, la Gemara nos dice, Abayemi nos dice lo siguiente. ¿Qué acabamos de ver nosotros? Que Rabbi Yosef Gilili opina que ¿qué? En la baraita anterior, cuando un animal causa un daño, ¿qué nos dice Rabbi Yosef Gilili en el segundo caso? Que no analizamos el valor, el daño según la hora, sino según cuánto iba a costar antes de la cosecha. Muy bien. En el caso que comió shahat, ¿sí? Que es trigo cuando está todavía muy maduro, ahorita cuesta por decir un tercio, por decir, ¿sí? Pero antes de cosechar, ¿cuánto cuesta? 100. Cuesta completo. Nos dice Rabbi Yosef Gilili que en este caso lo hacemos antes de cosechar. ¿Correcto o no? Así nos dijo Rabbi Yosef Gilili. O sea, repito que Rabbi Yosef Gilili nos dice que vamos según lo que va a costar, lo que hubiese costado si lo hubieses dejado en la tierra. Dice la Gemara, bien Abayé nos dice, quiero que sepas que Rabbi Yosef Gilili y Rabbi Ishmael dicen lo mismo. Dicen este mismo punto. Rabbi Yosef Gilili, como acabamos de mencionar, en la baraita anterior dice este punto exactamente. Pero también Rabbi Ishmael dice esto. ¿En dónde? En la baraita. ¿Dónde? ¿Qué baraita? Escuchen bien. ¿Qué pasa si el animal de uno dañó las frutas del otro? ¿Sí? Tiene que pagar, a través de que lo pisó, lo dañó, ¿sí? Tiene que pagar con qué, Nezikin, ¿cómo se paga? Idit, Benonitos y Burit. Meitav. ¿Qué es Meitav? Superior, lo mejor. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo Meitav Sadeu, u Meitav Karmo Yeshalem. Está escrito en la Torah. Meitav Sadehu, Meitav Karmo. Sadeu y Karmo, ¿de quién? Según Rabbi Ishmael, del Nizak. Meitav Sadeu shel Nizak, u Meitav Karmo shel Nizak. Y Rabbi Akiva dice, no según el idit superior del Nizak, sino según el Mazik. Y Kol Shiken, que esto aplicaría para Ekdesh, porque si Nezikin es así, Kol Shiken para Ekdesh. Así dice la baraita. La Gemara entiende, sí, aparentemente, que cuando Rabbi Ishmael nos dice que el Mazik paga según lo superior del Nizak, se refiere a lo siguiente. El Mazik, vamos a decir que causó un daño de 1 metro cuadrado. ¿Sí? En un terreno del Nizak que no es tan bueno. La Gemara entiende que Rabbi Ishmael se refiere a decir que calculamos ese metro cuadrado, ¿cuánto vale si hubiese sido el mejor terreno? O sea, que en vez de que el daño fue, por decir, 1 metro cuadrado en un terreno barato es 100, calcula ese metro cuadrado mismo en el mejor del Nizak. O sea, cuesta 500 ahorita. Sin embargo, eso no puede ser del Nizak. ¿Por qué? Porque si yo hice un daño de 100, ¿cómo me vas a cobrar a mí un daño de qué? De 500. Por eso viene Rabidi Baravin, ya lo vimos anteriormente, y nos dice, no, aquí el caso es cuando la parte perjudicada tiene varios metros cuadrados, y en cada metro cuadrado tiene cosas, unos metros cuadrados son idit, otros son benonit, y son diferentes pagos. Y vino el animal y dañó, y no sabemos si dañó el que cuesta 500 o el que cuesta 100. Entonces, por duda, ¿que pague cuál? El de 500. Dicen, pero no podemos explicar esta explicación, ¿por qué? Porque por duda que pague más, no. Si tú quieres pagar más, a Motzime Javeró, a la barra allá. Por eso viene aquí Abayé y nos dice, ¿sabes cuál es la explicación de Rabbi Ishmael? Que vamos según el Nizak, que paga más.
No que paga más. Definitivamente no puede pagar más. Si dañó 100, ¿paga cuánto? 100, no puede pagar 500. Pero no según el ahorita, según lo que iba a crecer antes de la cosecha. Tú me dañaste cuando estaba recién crecido. Y cuando está recién crecido, eso vale ¿cuánto? Punto 30, por decir. Un tercio vale. Pero si yo lo hubiese dejado crecer, vale 100. Entonces, págame 100. Ah, pero me estás causando un daño, te causó un daño menor. No me causó un daño menor, porque ahorita si yo hubiese esperado 2 meses más, eso me hubiese costado 100. Eso es lo que se refiere a Bishonah, que vamos según la parte perjudicada. O sea, vamos según la parte perjudicada. Si no se hubiese perjudicado, ¿cuánto hubiese valido? Esa parte perjudicada, ese lugar perjudicado. Eso es lo que se refiere. O sea, que sale que Rabbi Ishmael y Rabbi Yosef le dijeron lo mismo, que cuando vino un animal y comió y dañó, no vamos según el valor actual, sino según el valor futuro antes de cosechar. Así nos dice la Gemara. Seguimos. אמר מור, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים שאכללו לב וגפנים בייחודי תאנים? הסמדה רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. אם הסיפה אכלה פגים או בוסר, רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. הסמדה רואים אותם כמה היא יפה וכמה הייתה יפה. אמר רבינה, כרוך ותאנים. במה דברים אמורים בזמן שאכללו לב וגפנים בייחודי תאנים, אבל אכלה סמדר פגים או בוסר, רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיבצר. יחי רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע, יקבניו כחש גופנה ולא מסיימה. ¿Sí? Explicamos esta parte y sigamos. Mencionamos antes en la baraitá, ¿sí? En la baraitá que trajimos que el animal hizo un daño, mencionamos 3 casos en la baraitá, ¿no? Cuando dañó, el primer caso ¿cuál era? Cuando dañó, fijemos en el caso, el primer caso es el primer caso es cuando dañó un árbol joven. Segundo caso es cuando dañó Haziz, que es Haziz, shaja, trigo, que estaba todavía inmaduro. Y el tercer caso es cuando dañó Smadar, ¿sí? Smadar, que es un nivel, dijimos, la buda tiene antes de Smadar, que es el que se llama Luleve Gefanim, luego Smadar, luego Boser y luego maduro, ¿sí? Boser todavía sigue siendo inmaduro, ¿sí? Muy bien. En este tercer caso, trajimos 3 opiniones. ¿Sí? Repitamos las 3 opiniones. La primera opinión es de que paga no según el valor actual, sino según el valor de quién, según el valor que iba a valer. Así opina Rabbi Yosef Grili. Jajamim dice no, según el valor actual. Verificamos cuánto costaba el campo antes y cuánto cuesta después. Y la tercera opinión es de Rabbi Shimon ben Yehuda en nombre de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda en nombre de Rabbi Shimon nos dice lo siguiente. Todo lo que verificamos cuánto cuesta el valor junto con el campo, ¿sí? Es cuando el animal dañó cuando estaba en Luleve Gefanim, o sea, cuando estaba en el nivel más bajo de inmadurez. Luleve Gefanim, el primer nivel, ¿sí? O en Tenim se llama Ijure Tenim, el paralelo, en hijos, ¿sí? Pero, escuchen bien el pero de Rabbi Shimon ben Yehuda en nombre de Rabbi Shimon. Pero, si lo comió cuando estaba en Pagimo Boser, o sea, en el tercer nivel, ahí ya verificamos, ahí ya lo vemos, ahí ya cobramos no según ese nivel, sino antes de cosechar. Fíjense bien, Rabbi Shimon habló del primer nivel y del tercer nivel. Y el Semadar no lo mencionó. Dice la Gemara, tengo una contradicción. Porque de la primera parte podemos deducir que, ¿qué dice Rabbi Shimon? Otra vez repito, Rabbi Shimon ben Yehuda dice que todo esto que vamos según el campo general, según el nivel, según el valor actual, es cuando es el Luleve Gefanim, primer nivel. Mashma, que es Semadar, ahí ya vamos según antes de la cosecha. Y por otro lado, después cuando te dice que vamos antes de la cosecha, es cuando comió el animal el tercer nivel. Mashma que el Semadar, vamos según el nivel actual del campo. Contradicciones Semadar, ¿qué hacer? Responde Rabina, tienes razón, aquí hay que arreglar, hay que decir que definitivamente lo que se refiere Rabbi Shimon a decir es que todo lo que decimos que vamos según el precio actual, según el campo, junto con todo el campo, es cuando está en el primer nivel. Pero si está en Semadar, segundo nivel o tercer nivel, Paquino, Boser, ahí ya es según el valor de antes de la cosecha, a pesar que todavía no ha llegado a eso. ¿Sí? O sea que Smadar está incluido dentro de Boser, dentro de ese tercer nivel. O sea, está segundo junto con el tercero, que ahí se cobra no según el valor actual, sino según el valor previo a la cosecha. Dice la Gemara, un segundo. Si tú me dices, según esta respuesta que me acaba de decir, que la tercera opinión, Rabbi Shimon ben Yehuda, opina que Smadar, cuando el animal comió Smadar, ¿cuánto tiene que pagar? Según el momento previo a la cosecha. Dice la Gemara, esa es la misma opinión de la primera. Rabbi Yoshua. Él también habla de Smadar y dice que tiene que pagar según qué, pero de la cosecha. Entonces, ¿qué discute la primera y tercera opinión? La Baraitá en este caso nos dice 3 opiniones. La primera y la tercera es la misma. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Un segundito.
¿Sí? Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, tienes razón, es lo mismo en este punto, pero va a haber una diferencia entre ellos. Kahash Gufna. ¿Qué es Kahash Gufna? Escuchen bien. La prevención del debilitamiento de la viña, de la vid. ¿Sí? Y explico. Cuando yo vine y comí estos madar, ¿sí? Esta uva, pues con el tiempo la viña se empieza a debilitar porque cada vez la uva va creciendo y va absorbiendo las energías y las fuerzas del tronco. Ahorita que yo la comí madar, le ahorré que en la próxima harvest, en la próxima plantación, de ese lado que comió, el árbol va a seguir duro. ¿Por qué? Porque todavía no se usó, porque no usó mucha energía todavía, porque la arranqué cuando estaba madar. Entonces la pregunta es si ese valor lo disminuimos del daño causado o no. ¿Está claro? Repito. Hay las viñas tienen o sea, mientras más se van usando, más se van gastando. Entonces, en este caso, cuando vino un animal y comió smadar, ¿sí? Definitivamente, según ambas opiniones, tiene que pagar según el valor de antes de la cosecha. ¿Sí? Por decir, si vale 50, antes de la cosecha vale 50, por decir, tiene que pagar 50 ahorita. A pesar que todavía ahorita estábamos mucho antes de la cosecha todavía, tiene que pagar eso porque iba a llegar a eso. ¿Sí? Pero la diferencia es que cuando vino el animal y se comió el smadar pues ahorita hay un daño, pero al fin y al cabo hay un beneficio en esta viña que ahorita tiene más fuerza para la próxima cosecha que van a plantar, ¿sí? La próxima cosecha que se va a hacer, ¿sí? Entonces eso vale algo. La pregunta es si disminuimos eso, de los 50 vale 3, por decir, vale 5. Si disminuimos ese 5 del 50, ¿tiene que pagar solo 45 o no? Esa va a ser la diferencia entre ellos. Pero dice la Gemara, no sé quién es el que opina que sí disminuye o no disminuye. Entonces tú me preguntaste, ¿cuál va a ser la diferencia? Esa va a ser la diferencia. Pero no sé quién es el que dice que sí lo tomamos en cuenta y disminuimos del valor del daño y quién dice que no. Así dice la Gemara. Sin embargo, Abayé viene y dice, claro que yo sé quién es el que dice que disminuye y quién no. Abayé Amar, mesaime u mesaime. Tengo clarito que en eso discuten y tengo clarito quién es el que dice cada cosa. ¿Por qué? Mantana de Haish le cajas gufna. Rabbi Shimon ben Yehudai, de tan Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishun Rabbi Shimon ben Menasya, Ones eno meshalem et atzar, mipnei shesofar itzaer tajat bala, ambrulo eno dome, niveles de brazón, niveles de ones. ¿Sí? Dice la Gemara, fíjate bien. Dice Abaye, claro que sé quién es el que dice que tomamos en cuenta ese beneficio, ese mínimo beneficio que hay, ese ahorro que hay. Lo tomamos claro que sé quién es el que opina que lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Está escrito en la baraita. ¿Y sabes quién es? Te voy a adelantar quién es. Rabbi Shimon ben Yehuda. Él es el que dice que lo tomamos en cuenta y lo bajamos del daño. Que es la tercera opinión de la baraita que mencionamos en el tercer caso. ¿Dónde lo vemos? Porque en la baraita está escrito que Rabbi Shimon ben Yehuda dice el nombre de Rabbi Shimon ben Menasya. ¿Qué pasa? Una persona que viola a una mujer, ¿sí? Tiene que pagar varias cosas. Cuando es básicamente un daño físico que le hizo a la mujer. Entonces, cuando una persona le hace un daño físico a la otra persona, tiene que pagar Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Uboshet. Pero enfoquémonos en dos de ellos. Tiene que pagar un segundito. En uno de ellos, enfocamos uno de ellos que es tzar, por el valor del sufrimiento, ¿sí? En este caso nos dice Rabbi Shimon ben Menasya, cuando una persona viola a una mujer, no tiene que pagar tzar por el sufrimiento. ¿Por qué? Porque de por sí la mujer iba a pasar por el tzar cuando se case. Porque, ¿sí? Entonces la aceleró, no lo economizó. Sí, no le hizo un daño, eso de por sí iba a pasar. Cuando se case iba a tener relaciones con su esposo, iba a tener ese tzar, ese sufrimiento. Y entonces Rabbi Shimon ben Menasya dice que tomamos en cuenta ese pequeño beneficio y lo disminuimos del daño. Aquí también, esa es la opinión que dice esto. ¿Es quién? La tercera opinión, Rabbi Shimon ben Yehuda. Abayé trae otras opiniones que también opinan así. Amar Abayé Hanitanai, Rabbi Shimon ben Yehuda, Ambruda Barejad. Rabbi Shimon ben Yehuda de Ambran, Hanitanai Maihi, de Tania. Rabbi Yossi Omer, Nake Haya, Ben Azai Omer, Nake Mezonot. Mandamar Nake Haya, Kol Sheken Nake Mezonot. Mandamar Nake Mezonot, Aval Nake Haya, Lo Damarle Itetadi di Pakihai Velomi Baya Haya. Dice Abayé que las Tanaim que vamos a traer a continuación, y Rabbi Shimon ben Yehuda, que es el que mencionamos ahorita, que sí se disminuye cualquier descuento que hay, o sea, cualquier valor que hay, sí se disminuye de lo que hay que pagar, dicen lo mismo. Rabbi Shimon ben Yehuda, lo acabamos de comprobar que lo dice antes. ¿Y cuáles son estos Tanaim que vamos a traer a continuación? Lo que está en la baraita que acaba de leer. ¿Qué dice la baraita? ¿Sí? ¿Qué pasa? Una persona que le hace un daño a una mujer embarazada y le causó que aborte, ¿sí? Entonces tiene que pagar ¿qué? Nezek, tiene que pagar por los daños causados. Dice, y el daño causado, dice Rabbi Yossi, opina que hay que descontar el valor de la partera, ¿sí?
Explico otra vez. ¿Qué pasa a una persona que hizo un daño a una mujer que tiene que ahorita abortar? ¿Sí? Tiene que abortar. ¿Sí? Entonces tiene que pagarle todo el daño. Por el daño que le hizo tiene que abortar. Entonces tiene que pagar partera, todo. Dice Rabbi Yossi, nos paga todo, pero disminuimos el valor de la partera. ¿Por qué? Porque de por sí, si no hubiese abortado, hubiese tenido que pagar el valor de una partera. Ben-Azai dice que hay que también disminuir el valor de ¿qué? De los alimentos. Si hubiese estado embarazado, hubiese comido más. Ahorita que abortó, pues hay que pagar el daño, todo, pero hay que disminuir el valor de los alimentos que lo hubiese pagado ahorita. Explica la Gemara, el que dice que hay que disminuir el valor de la partera Kolshiken, que también hay que disminuir también el valor de los alimentos, porque eso es indispensable, los alimentos, eso de verdad lo iba a usar. Pero el que dice de que hay que disminuir el valor de los alimentos, el valor de la partera puede ser que no. ¿Por qué? Porque no es algo que de por sí lo iba a usar después. Porque la persona puede venir y decir, no, mi esposa hubiese podido parir sin partera. Ella puede sola. ¿Sí? Pero de todas maneras vemos aquí estas dos opiniones, la idea de que se disminuye del valor que tiene que pagar lo que se puede ahorrar, a pesar que es un valor pequeño, se puede disminuir. Seguimos. Rapapá Rabuna bre de Rabbi Yoshua Avud Uvda Kevate de Rab Nachman Beshishim. Lishnachir Rapapá Rabuna bre de Rabbi Yoshua Shamu Dikla Agav Katina de Ar'a. Veilcheta Kavate de Rapapá. Rabuna bre de Rabbi Yoshua Bedikla de Arama. Veilcheta Kavate de Reshgaluta Bedikla Parsa'a. La Gemara dice que Rapapá y Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, hicieron, en un caso que tuvieron, dijeron que la halajá, en ese caso, es como la opinión de Rab Nachman, que también fue un caso que una persona le cortó la palmera a una persona, ¿sí? Y no le cobraron la palmera el valor en sí, sino en relación a 60. Otra versión, que es muy similar, que Rapapá y Rabuna bre de Rabbi Yoshua, los mismos, evaluaron el valor de la palmera en relación a una tierra que tiene 60 palmeras. También en relación a 60. La pregunta es si en relación a 60 palmeras o en relación a una tierra de 60, a una tierra que tiene un tamaño de 60. ¿Sí? Pero es la misma idea. Y la halajá al respecto, como es, dice la Gemara, la halajá es como Rapapá y Rabuna bre de Rabbi Yoshua, cuando la palmera que cortaron es una palmera aramea. Pero si escuchen bien, si es una palmera parsa'a, persa, que las palmeras persas al parecer eran así muy importantes, ¿sí? Eran muy especiales y grandotas, importantes. En ese caso, no se paga en relación, no se calcula el daño en relación a 60, sino en relación a ella misma. ¿Por qué? Porque como es importante, nunca se vende en mayoreo, 60, no, eso no. Es importante, se verifica el valor de ella. Entonces, dependiendo qué tipo de palmera es, eso es lo que hay que pagar. La halajá es como Rapapá y Rabuna bre de Rabbi Yoshua, como Rab Nachman también, que es en relación a 60 una palmera normal, la aramea y las otras normales, pero las persas que son importantes, especiales, muy especiales, esas hacemos como ¿quién? Como el Dayan de Resh Galuta, ¿qué? Independiente, si vale cada una 33.3, pues paga 33.3. Seguimos. Eliezer Ze'ira Have Sayim Mesane Uchme. וקאי בשוקה דנהרדיה, השכחו דברש גלותה, ואמרו לה, מה ישנה אני מסנה? אמר לו, דקמא בילנה ירושלים, אמרו לה, עד חשיבת לטבולי ירושלים? סבור יוהרה אבה, עטיו וחפשוה. אמר לו, גברא רבה ענה, אמרו לה, מנאי דינן? אמר לו, או אתון באו מנאי מילתא, או אנא נבאי מנאי חומילתא. אמרו לה, בעט. אמר לו, היי מן דקץ כופרה. מהי משלם? אמרו להם, משלם דמי כופרה. ואהבו תמרה? אמרו להם, משלם דמי תמרה. אמר לו, ועלה תמרה שקל מיני? אמרו להם, אימה לנת. אמר לו, בשישים. אמרו להם, מה אמר כבתך? אמר לו, השמואל חי, ובית דינו קיים, שדרו כמה דשמואל. אמר לו, שפירקה אמר לכו בשישים ושבקו. La Gemara trae una historia relacionada con esto que dijimos, que el daño se evalúa como, siempre en relación a 60. Escuchen esta historia. Dice la Gemara que Eliezer Ze'ira, Eliezer el joven, estaba vestido con zapatos de color negro. Y el tiempo antes no era común ir con zapatos de color negro. ¿Quién iba con zapatos de color negro nada más? Los abelim, los que estaban de luto. Pero la gente normal no iba con color negro, iba marrón, blanco, lo que sea. Entonces estaba en el mercado de Neardea. ¿Quién? Eliezer Ze'ira, Eliezer el joven. Y se encontraron unos agentes, unos pekidim de la casa del exilarca, del Resh Galutá. Se lo encontraron a él. Y le dicen, oye, ¿por qué tú tienes zapatos negros? ¿Qué pasa? Le respondió Eliezer Ze'ira, le dice, no, porque yo estoy de luto por Jerusalén, que está destruido.
¿sí? Y le dicen los Pequín de Resh Galutá a Eliezer Seirá, pero tú no eres importante para enlutecerte por Jerusalén. Está escrito que únicamente las personas importantes pueden constantemente estar de luto por la destrucción del templo, por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, como está escrito en el versículo en Coelet, de Yosef Da'at, Yosif Mahov. Pero el que no tiene Da'at no puede tener Mahov de Jerusalén. Entonces, ¿qué estás hablando? Entonces, ellos pensaron de que él está haciendo eso por orgullo, ¿sí? Ellos pensaban que fue una exhibición de altivez, de orgullo que está teniendo este Eliezer Seirá. Por eso lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Por el orgullo, imagínense ustedes. Bueno, viene Eliezer Seirá y le dice, pero ¿por qué me hacen eso? No es por orgullo, yo soy una persona especial, soy una gran persona, de verdad soy una gran persona. Y le dicen ellos a Eliezer, ¿cómo sabemos que tú eres una gran persona? Le dice, muy sencillo, pregúntenme una pregunta, la que ustedes quieran, y se la voy a responder. O si quieren, yo les pregunto a ustedes una pregunta y no me la van a responder. Díganme qué quieren para que vean que yo soy una gran persona. Le dijeron los Pequín de Resh Galutá a él, ¿sabes qué? Pregúntanos tú a nosotros. Entonces él vino y le preguntó a los Pequín de Resh Galutá, ¿qué pasa una persona que corta, ¿sí?, unos temarim, unos dátiles, apenas brotaron de su compañero y así se los daña? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Sí? El tema de nosotros que estamos hablando. Le dicen los Pequín de Resh Galutá, pues tiene que pagar el valor que vale el dátil ese inmaduro en ese momento. Me kufra, que el kufra es un dátil inmaduro. Viene y le pregunta, ¿pero cómo? Pero eventualmente va a ser un dátil bueno. Y dice, ¿sabes qué? Tiene razón, tiene que pagar el valor de un dátil bueno. Le pregunta, pero no es un dátil bueno, pero ahorita todavía no es un dátil bueno. Entonces le dice, bueno, entonces respóndenos tú. Sí, ¿cuánto tiene que pagar? Le dice, ¿él qué le dice? Eliezer Seirá, Beshishim. En relación a Shishim, tú puedes ser Eliezer Hashub. Es persona importante, sí, es importante. ¿Sí? Beshishim, en relación a 60, como dijimos antes. Esa es la respuesta. Le dice Eliezer Seirá a ellos. Ve, ustedes no me saben responder. Vienen ellos y le dicen, los Pequín de Resh Galutá, ¿y quién te dijo que esa es la respuesta? Dice muy sencillo. Shemuel, jajá muy grande, vive y su betín está todavía establecido. Vayan a preguntarle a Shmuel. Fueron a preguntarle a Shmuel y ¿qué dijo Shmuel? Shishim. Tienen que hacerlo en relación a 60 y de esa manera se dieron cuenta de que verdad es una persona grande, y si es una persona grande, Eliezer Seirá, aunque era joven y todo, puede ir con zapatos negros y puede enlutecerse por Jerusalén constantemente, no es orgullo y por lo tanto lo soltaron de la cárcel. Seguimos, Rabotai. Rabbi Shimon Omer Achla perot gemurim vejule maitama hade amar Rahamana ubir bisde acher melamed sheshamim al gava sadeh hani mili midi de tzarich le sadeh hani que van de los trijales de Benayubai Shelume. Mencionamos en la Mishnah, esto sí es importante, la opinión de Rabbi Shimon, ¿sí? Rabbi Shimon opina, otra vez, ¿qué dijimos antes de Rabbi Shimon? Dijimos que cuando, un segundito, sí, cuando entró adrede el animal y causó un daño en las frutas, ahí tiene que pagar el valor de ¿qué? El valor del daño, no nada más el valor del beneficio, volvemos a eso, ¿sí? ¿Y cómo se calcula el valor del daño? Seguimos en la Mishnah, no es el valor puntual, sino el campo cuánto vale antes y cuánto valía ahorita. Y mencionamos, añadimos que todo esto es en relación a 60, ¿sí? Pero verificamos el campo cuánto vale antes y cuánto vale después, no puntual, ¿sí? Sin embargo, Rabbi Shimon viene y dice, no siempre es así. Rabbi Shimon discute. Dice, no señor, si el animal dañó frutas que ya estaban listas, maduras, ya estaban listas, ahí tiene que pagar el valor de las frutas listas, el valor real, no cuánto vale el campo antes en relación y la diferencia tiene que pagar. No, el valor real, todo lo que tiene que pagar. ¿Ah? No. Si dañó, o sea, Rabbi Shimon nos dice, si dañó las frutas listas, o sea, ya cosechadas, ¿sí? Gmurim, pues en ese caso no tiene que pagar nada más la diferencia entre el campo antes y después. No, sino tiene que pagar el valor real de las frutas. Todo lo que tiene que pagar el campo en relación antes o después es cuando todavía las frutas estaban no listas, no maduras todavía. Así Rabbi Shimon opina, discute con la primera opinión de la Mishnah. Le dice, ¿cuál es la razón de él? Dice, te voy a explicar. Porque ¿en qué nos basamos todo esto en la manera de pago, de cómo calcular? Ubier bisdeajer. De ahí aprendimos antes de que ¿qué? De que cuando calculas el daño, lo calculas en junto a todo el campo. ¿Sí? Dice un segundo, bisdeajer. Todo esto lo calculamos mientras que la fruta está en el campo, está conectada al campo, pero si ya no está conectada al campo, ya no necesita más estar conectada al campo, ya está lista, ¿sí? Pues en ese caso ya no aplica bisdeajer porque ya no tiene relación con el CD. Entonces en este caso es el valor nada más de la fruta, de aquí aprende, esa es la razón de Rabbi Shimon.
Pero como dijimos, Tanakama discuten con Rabbi Shimon y dice que siempre calculamos el daño de las frutas, también si ya están listas para cosechar y están maduras y todas, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuánto cuesta el campo antes? ¿Cuánto cuesta después? Y la diferencia tiene que pagar, no como Rabbi Shimon. Bien, la Gemara ahí dice, bueno, como quién es la alajá, como Tanakama o como Rabbi Shimon, cuando las frutas están maduras. ¿Cómo quién es la alajá? Amar Rabuná Barjía, Amar Rabbi Irmía Barabá, Dan Rab que Rabbi Meir, Upasaki el Jeta que Rabbi Shimon. Dan Rab que Rabbi Meir de Tania Katab la Rishon velo Hatmalo, la Sheni vehatmalo ibdak tubatad, y Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, יכולה אשת לומר, נחת רוח, עשיתי לבעלי. אתם מה לכם עליי? ופסק הלכתה כרבי שמעון, כי עד אתנן רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים, עם שאה שאה, עם סטיים סטיים. Dice Rabuná Barjía en nombre de Rabbi Irmía Barabá. Cuando Rab quiso decir sobre un caso específico, que lo vamos a mencionar ahorita, ya lo leí, pero lo voy a explicar ahorita más adelante, ¿sí? Dijo que la alajá es como Rabbi Meir, y respecto al tema de nuestra Mishnah, dijo que la alajá es como Rabbi Shimon. ¿Qué tiene que ver? El tema de Rabbi Meir es otro caso, y la razón que lo menciona junto es porque, a pesar que Jajamim discuten con ellos, y normalmente Jajamim con Yahid, cuando hay mayoría contra minoría, la alajá es como Jajamim. En este caso, Rab nos dijo que la alajá es como Rabbi Meir en un caso que vamos a explicar ahorita, y en el caso de nuestra Mishnah, la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Shimon en contra Tanakama. ¿Sí? Y explica la Gemara cuándo es que Rab dijo que la alajá es como Rabbi Meir respecto al siguiente caso. Está escrito en la Baraitá, esto como dije, no tiene nada que ver con nosotros, esta parte. Está escrito en la Baraitá respecto qué pasa por un esposo. Se casó con una mujer y tiene una ketubá. ¿Sí? La alajá es de que si se divorcia, no, el hombre se muere antes, la mujer tiene el derecho de ¿qué? De cobrar la ketubá. Ahorita, ¿qué pasa si el esposo tiene 2 tierras mientras que está casado? Sí, las tenía desde siempre, para hacerlo fácil. Y durante que está casado las vende. La primera se la vende a Reubén y la segunda se la vende a Shimón. La alajá es que normalmente, ¿sí? Si la mujer después quiere cobrar su ketubá porque se divorció, porque murió su esposo, tiene todo el derecho de cobrarse la ketubá. Si no hay dinero que quedó, tiene todo el derecho de cobrarse de los nehasim shubadim, de las propiedades que ya había vendido el esposo durante el matrimonio. ¿Por qué? Porque ya en el momento del principio del matrimonio ya hay un gravamen sobre todas las tierras para que tenga que pagar la ketubá. Bien, la verdad nos dice, ¿qué pasa? Escuchen el caso, ¿qué pasa si el esposo le vende al primero, a Reubén, le hace un documento y la mujer no firma aprobando? ¿Sí? Después, ahorita, si hubiese firmado aprobando significa que la mujer está perdonando de no cobrar del primero, pero la mujer no firma aprobando esa transacción. De tal manera que si eventualmente la mujer tiene que cobrar la ketubá, se podría cobrar de eso nehasim shubadim en principio. Después viene el esposo y vende el segundo terreno a Shimón, y ahí la mujer sí firma y aprueba la transacción y básicamente dice, cuando firma no voy a cobrar de ahí. En este caso, si después ella tiene que cobrar la ketubá porque se divorció, murió el esposo, pues del segundo seguro no puede cobrar. ¿Por qué? Porque ella firmó la transacción. Pero también del primero nos dice, Rabbi Meir no puede cobrar. ¿Por qué? Porque cuando vendió el primero puede venir y decir, un segundo, yo compré la primera, entonces tú tienes que cobrarte ¿de quién? Del segundo. Entonces, ¿por qué te va a cobrar de mí? Si cuando yo compré todavía había un segundo disponible, ¿sí? Entonces, por eso tampoco el primero puede cobrar. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yehuda viene y dice, no señor. Rabbi Yehuda viene. Entonces, en este caso, según Rabbi Meir, la mujer no se puede cobrar en este caso de nadie. De nadie. Sin embargo, viene Rabbi Yehuda y dice, no, ella puede venir y decirle, no, la razón que yo firmé el segundo, en verdad es solo para complacer a mi esposo, ¿sí? Pero en verdad no quería perdonarle de cobrar mi ketubá eventualmente de ese segundo. Por lo tanto, nadie tiene ningún argumento en contra de mí, por lo tanto, ¿puedo cobrar de quién? Del segundo, y si tengo más para cobrar, también del primero, ¿sí? Sobre este caso nos dijo Rabuná Barjía, en nombre de Rabbi Barabá, que Rab dijo que la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir, que no puede cobrar de ni uno ni del otro, como explicamos. Y al mismo tiempo, también nos dicen ellos que Rab dijo que la alajá es como Rabbi Shimon. ¿Sobre qué? Sobre el caso de nuestra Mishnah. ¿Que qué? Que cuando el animal dañó frutas terminadas, frutas maduras, en ese caso no calculamos el valor del daño a través de cuánto costaba el campo antes y cuánto costaba después, sino calculamos el valor del daño ¿cómo? ¿Cuánto cuesta esa fruta? Si dañó CA de frutas, paga CA de frutas. Si dañó Sataim, 2 CA de frutas, paga 2 CA de frutas. O sea que básicamente así nos dice la Gemara. O sea que la alajá en este tema de la Mishnah, en nuestro tema de la Mishnah es como ¿quién? Como
Rabbi Shimon, no como Tanakama, no como Jajamim. Y repito, la razón que aquí la Gemara, Rabuna Barjía y Rabbi Irmía Barabá nos dicen que Rab dijo que la halajá como Rabbi Meir en el tema ese de la Ketubá y como Rabbi Shimon, el tema de nuestra Mishnah que tiene que ver una con otra, no tiene nada que ver los temas, la razón que lo mencionamos juntos es para enseñarte que Rab en estos dos casos dijo que la halajá en uno como Rabbi Meir y en otro como Rabbi Shimon, a pesar que Jajamim discuten con ellos. Seguimos un poco más. Hamagdish betoch se deja veroshelo bershut. והאכלתם בהמתו של בעל השדה פטור, ואם מוזכר בהם בעל הגדיש חייב, ואם הקדיש ברשות, בעל השדה חייב. Le vamos a mostrar una Mishnah que nos sigue hablando sobre el Nezek de Shen. ¿Qué es Nezek de Shen? Cuando un animal viene y tiene provecho y come. ¿Saben qué pasa? Una persona que hace una pila de granos propios en la propiedad de su compañero. Por decir, Reubén tiene granos y hace una pila de granos, pero en donde no en la propiedad propia de Reubén, sino en donde se va a la propiedad de Shimón y hace la pila de granos. ¿En dónde? En la propiedad de Shimón. Y lo hace sin su permiso, sin autorización. ¿Sí? Pues vino el animal de Shimón, ¿sí? Y se comió los granos. Dice la Mishnah, el dueño del animal, o sea, Shimón, está exento de pagar. Porque a pesar que causó un daño, pero ¿quién te pidió que entres a mi propiedad sin autorización? Y al mismo tiempo, por lo mismo, si el animal vino y se tropezó con el Gadish, con la pila que hizo, y se dañó, no el animal de Shimón dañó la pila, sino la pila dañó al animal de Shimón, en este caso el dueño del Gadish, Reubén, el dueño de la pila, va a tener que pagar porque entraste sin autorización para acá. Sin embargo, si hizo la pila con autorización, con permiso, en este caso el responsable total va a ser ¿quién? El dueño del campo, el dueño de la propiedad que le dio permiso, y por ende si le causó un daño al Gadish va a tener que pagar Shimón. O sea, Shimón en el caso anterior va a ser responsable en el ejemplo anterior, Shimón va a ser el responsable. ¿Por qué? Porque fue con autorización. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice, Lei matran de lo que Rebi, de que Rebi amara chica ver la bala bailishmor. Amarra papá, jaja benatar bedare askinan de que van de amarle ayel ugdosh, ayel ve entar la hu. Dice la Gemara, aparentemente, esta Mishnah va como ¿quién? Esta Mishnah no va como la opinión de Rebi. ¿Se recuerdan que vimos una discusión entre Rebi y Jajamim al respecto? Rebi dice que ¿qué? Rebi dice que cuando, según la primera opinión ahí, cuando el dueño de una propiedad da permiso que ingresen, en el permiso, a pesar que no hablaron de responsabilidad, incluye ¿qué? Responsabilidad. ¿Sí? Sin embargo, Rebi opina, no. Si el dueño de la propiedad, en el ejemplo que vimos antes, Shimón, da permiso de entrar, no incluye que toma responsabilidad de daños causados. ¿Sí? Así opina Rebi, que permiso no incluye responsabilidad. Se dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah que nos dice al final que si entró con permiso, en ese caso el dueño de la propiedad tiene responsabilidad, significa que permiso incluye responsabilidad. No va como la opinión de ¿quién? De Rebi. ¿Sí? Sin embargo, dice Rapapá, no. Aquí también Rebi está de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestra Mishnah, estamos hablando en un caso que a quién le pidió permiso Reubén, a Shimón. ¿Pero quién es Shimón? Es el vigilante del granero, el que cuide que no pase ningún daño. Entonces, si tú le preguntas al vigilante del granero si hay permiso, pues obviamente en este caso, si te dice que sí hay permiso, ¿qué incluye? Permiso y responsabilidad también, porque él es el que se encarga de responsabilidad. Se dice la Gemara, en este caso también Rey va a estar de acuerdo que si el vigilante del granero te dio permiso, ¿incluye qué? Incluye responsabilidad. Todo lo que Rey dijo que no incluye personalidad es cuando no es un vigilante, cuando es una persona normal, un Shimón, dueño de una propiedad que no es vigilante. Sí, ahí te di permiso, pero no me encargué de ser vigilante, de ser responsable. Pero cuando es un vigilante, sí, por ejemplo en un caso que hay un recinto que todo el mundo guarda ahí sus pilas, ¿sí? Comunal. ¿Sí? Entonces, cuando tú le preguntas al vigilante de ese lugar, si hay permiso, y te dice, si hay permiso, ¿qué significa eso? Permiso, y también lo voy a vigilar, voy a ser responsable. Entonces, también en este caso, también según Rebi, que normalmente dice, repito, que normalmente dentro de permiso no incluye responsabilidad, en este caso, cuando es con el vigilante, obviamente, dentro de permiso sí va a incluir responsabilidad, y por ende, en nuestra Mishnah, según todos, va a tener responsable el vigilante del granero, que en este caso sería Shimón, en pagar por cualquier daño que le causó a la pila o que la pila causó a otro animal o a otra cosa. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.